Vamos a empezar. Bienvenidos a este fuego de campamento. Hoy nuestro viaje va a ser vertical. Ascenderemos a esas montañas fronterizas por donde penetran o se refugian las maravillosas novedades en nuestra península, muchas maravillosas, también por Gibraltar entran muchas, ¿no? En este caso, pues me puedo referir, por ejemplo, a los linces boreales, que ya se está oyendo alguna noticia, a lobos distintos a nuestros signatus, a osos con genética diferente, o también como refugio a aves como el ya conocido quebrantahuesos y nuestro protagonista hoy, como es el mochuelo boreal. Vamos a sentir la presencia en nuestras espaldas, allá donde no llega la luz de nuestro fuego y solo nos podrá confirmar que son estos, los búhos, quienes han adentrado en esos bosques y a esas horas y con ese y a más de 2000 metros para escucharlos, para buscarlos y hasta para verlos, para después volver y contarlo como va a ser este caso. Acudo a este gran amigo de los fuegos y gran relator, que es nuestro experto en quebrantahuesos andaluces, ya lo recordaréis los que ya nos seguís desde la primera temporada, para presentar a un relator que debe conocer bien él para haber dado tan buenas referencias de él. Así que, Paco Montoro, manifiéstate, por favor. A ver si te oigo. Ahora sí puedes poner el micrófono. Pon el micrófono, por favor. Está puesto. Buenas tardes. Buenas tardes a tu Tom. Qué bien, qué bien. Bueno, pues mira, esta vez vas a ser tú. O sea, ¿qué nos puede contar un montaraz como tú de otro montaraz como Ángel Bonada? Te paso el bastón de la palabra y ya sabes lo que hay que hacer. Adelante. Venga. Buenas tardes a todo el mundo. Mi relación con Ángel Bonada nace del quebrantahuesos, de ese pájaro que tantas cosas me ha regalado y creo que nos ha regalado mucho de nosotros. Conocí a Ángel hace ya bastantes años en un congreso del Quebranta y con él la verdad que he compartido ratos fenomenales en el Pirineo y también aquí en Granada y en la Sierra de Cazorla. Con Ángel pude ver mis primeros nidos de quebrantahuesos, con él aprendí las distancias de seguridad, cómo hacer para no molestarlo y todas esas técnicas. Y también, por fortuna, he podido compartir alguna noche a la búsqueda del mochuelo boreal en el Pirineo, noches frías, noches blancas, noches estrelladas, noches maravillosas a más de 2000 metros de altitud. Y Ángel, además de ser una magnífica persona, es un magnífico relator. Es una persona que hace monólogos y que es muy, muy simpático. Es un gran amigo. Y desde el principio, cuando él me propuso que le gustaría compartir su relato del mochuelo boreal con todos nosotros, yo vi que podía ser una oportunidad muy bonita para todos. Inmediatamente se lo dije a Juan y en esta temporada Juan de Cotono aceptó el reto, digamos, y aquí tenemos a Ángel Bonada con nosotros, que yo estoy seguro que va a ser un auténtico regalo. Entonces, no me voy a extender yo en la biología del mochuelo porque soy un inexperto absoluto en comparación con la experiencia que tiene Ángel y esa tarea se la vamos a dar a él. Así que desde Granada le mando el abrazo más fuerte de María Jesús y mío, no solo para él, sino para Rosa, para Antón, para Ana, para todos los amigos de Belvé, y decirle que disfrutemos con él y que seguro que va a ser así. Y el bastón de la palabra para Ángel, ¿no, Juan? Eso es, claro, pásaselo. No sé si tú tienes algo también, como siempre. Claro que sí. Venga, Ángel, aparece por ahí, Ángel. La imagen, ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Pues tenemos un bastón de la palabra, que además de ser como un bastón, es un chorizo ibérico de Granada, que además, lógicamente, es comestible y que ojalá dentro de poco el puñetero virus este nos abandone y podamos compartirlo mano a mano entre él y yo y todos los amigos de Belvé. Un gran abrazo para todos y gracias, Ángel. Muchísimas gracias a ti y a vosotros. Bueno, o sea, se ha convertido en algo que en principio no vamos a comer, como mínimo enseguida. Nada, me he emocionado con tus palabras, Paco. Muchísimas gracias por esta presentación. Sin duda soy tan buena persona, no hay problema. O sea que no has mentido, pero sí que es verdad que ha sido emocionante oírte y emocionante que estés aquí también. Como darles las gracias a todos los que estáis y habéis entrado a este fuego de campamento, también a Juan por haber confiado en mi persona y nada, veo que somos bastante gente y estoy muy contento. Mi vara de
mando y de la palabra, es un, no sé si se ve muy bien, es un bastón realmente. Así se ve, se ve. Es una vara real, una vara de avellano con un artilugio en la punta que alguno de vosotros conoceréis, supongo. A esto le llamamos nosotros un gancho tirapeu. Esto es un gancho tirapié, sería, que es una herramienta para para coger los corderos, las ovejas y los carneros, para que el pastor, cuando ya tiene una edad, no tenga que bajar hasta el suelo. Es un bastón que por sí solo nos cuenta muchísimas cosas. Nos cuenta de la siderurgia, de la artesanía del Pirineo, de la materia prima del hierro para forjar pues, este artilugio. Nos cuenta que la vara de avellano es una vara prácticamente mágica, una madera que crece erecta, que crece rígida, que crece recta, pero que a su vez es ligera, un material casi perfecto para su cometido, para hacer bastones. Es también una madera mágica. ¿Por qué lo de mágico? Porque siempre se ha atribuido poderes mágicos al saúco, al avellano y a otras maderas. E incluso dentro de la mitología pirenaica se cuenta, y en otros sitios de España y de Europa también, que las brujas moraban, se escondían dentro de las varas de avellano, entre la corteza, por debajo de la corteza, justamente en lo que es la albura, en la pureza blanca de la madera antes de ser duramen, donde está más viva la madera, pues entonces allí dice que moran las brujas. Y no las brujas simpáticas, que incluso hoy en día les tenemos cariño, sino que las brujas como encarnación del mal, del auténtico mal, muchas veces por encima incluso del diablo. El diablo era como más fácil de engañar, en cambio la bruja sí que era la reencarnación del auténtico mal. En muchos sitios, como digo, de Pirineos, de la España y de la Cataluña interior. La bruja es la que nos va a dar de la mano un poco al protagonista de hoy, porque en la mitología se ayudaban las brujas, como sabéis, de muchos animales. Se ayudaban de los gatos, preferiblemente negros, del lobo, de los cuervos y naturalmente de las lechuzas y de los búhos. Y hoy intentaremos conocer un animal emblemático, un animal bastante desconocido, ahora ya por suerte cada vez menos, pero hablaremos del mochuelo boreal, de este auténtico desconocido, enigmático, de este duende que se esconde en los bosques boreales, en los bosques más gélidos, más fríos, más de alta montaña de nuestros queridos Pirineos. Con la vara de avellano de la bruja y de la mano del mochuelo, pues vamos a iniciar este camino, este fuego de campamento, este fuego, hablando pues del mochuelo de boreal, de las experiencias que hemos tenido, no solo yo, sino todo un montón de gente que hemos estado siguiendo a esta tan especial rapaz. Si os parece, vamos a compartir unas imágenes. De acuerdo, pues ahora entre una parte más técnica y una parte más humana, más de experiencia personal, pues vamos a ir hablando un poco sobre una presentación sobre esta especie, este mochuelo tan especial que incluso ha pasado desapercibido durante muchísimos años en la Sierra Pirenaica, curiosamente, ¿no? Luego veremos un poco por qué, porque este animal no está presente pues, en listas, en libros, en programas. Incluso Félix Rodríguez de la Fuente no salía en sus cuadernos de campo, porque es una especie, como os digo, que está recluida en estos bosques de alta montaña, que su actividad es muy discreta y, bueno, de hecho su actividad es casi la podríamos circunscribir al celo, ¿no? Cuando canta en celo, que es a finales de invierno y principio de primavera, cuando aún en estos bosques pues aún hace mucho frío y son bastante inaccesibles, o podríamos decir eran inaccesibles, porque ahora nosotros nos hemos abierto muchísimos más
a cualquier sitio, pero también a la montaña, y naturalmente pues lo hemos hecho más cercano, ¿no? Muy bien, como os digo, esto que vamos a hablar hoy es una experiencia personal, pero es un estudio que se ha hecho con distinta gente, y a todos ellos agradecérselo. Muy bien. ¿Cómo es y quién es el mochuelo boreal? Pues es esta rapaz que veis en la fotografía, espero que todo el mundo lo pueda ver bien. Le llamamos en catalán mochuelo pirenaico directamente, mussol pirinenc, pero el nombre en castellano ahora mismo quizás es más acertado en cuanto a mochuelo boreal. Antes se llamaba lechuza de Tecmal. También tenemos el nombre en gallego y en euskera. El nombre científico, Aegoleus funereus, nos vuelve otra vez a lo que comentábamos de la mitología, ¿eh? Es una rapaz nocturna funesta con relación a la muerte, que como sabéis los mochuelos, sobre todo las lechuzas, pues se le ha atribuido muchas veces este mal agüero. Es una pequeña rapaz, no es ni siquiera más grande que el mochuelo común, aunque es más voluminoso. Al ser de sitios boreales y de mucho frío, este pequeño mochuelo tiene muchísima pluma, y eso hace que parezca mucho más grande de lo que realmente es. Como podéis ver aquí, pues la envergadura es poco más de medio metro de envergadura, 25-30 centímetros de longitud, y el peso, como casi todo es pluma, pues pesa poquito. Presenta adaptaciones al frío, como decíamos, las plumas hasta las calzas, las plumas hasta los orificios de la nariz, y adaptaciones al vuelo nocturno silencioso, como son estas válvulas que comparte con otras rapaces nocturnas, para que cuando vuela no haga frío la fricción del aire, y así poder sorprender a sus presas. El mochuelo boreal, como os digo, es pequeñito, pero cuando lo ves casi parece del tamaño de un cárabo, ¿eh? Aunque, como os digo, él realmente es mucho más discreto debajo de su tupido abrigo de plumas. Siguiendo con las adaptaciones, naturalmente, tiene las adaptaciones de algunas otras rapaces nocturnas. Por ejemplo, una muy espectacular es el oído interno, que los orificios de los oídos no están a la misma altura el derecho que el izquierdo, sino que están desplazados para así triangular el sonido y poder cazar, identificar y cazar prácticamente en la oscuridad total. Como todos los búhos, como sabéis, tienen una visión frontal prácticamente estereoscópica para poder también ver mejor. Muy bien, continuamos con lo que decíamos de los búhos, de los mitos, las leyendas, el mal agüero que se ha atribuido muchas veces a la lechuza de campanario, de cementerio, al cárabo, al búho real, a todas estas rapaces nocturnas, perseguidas incluso por esta razón. Aquí vemos una lechuza clavada en una puerta de un granero, de una casa, para así ahuyentar los males espíritus que se identificaban muchas veces con la fauna salvaje, en este caso con los lechuzas y los mochuelos. También clavaban las garras de otras rapaces, de águilas, cabezas, incluso, como muchos de vosotros sabéis. Creo que no me equivoco si digo que una de las razones por las cuales hemos tenido o se ha tenido este miedo atávico es por lo miedo a lo desconocido, a lo nocturno, como un ave pues puede volar y cazar de noche, como la oímos cantar y no la podemos identificar ni siquiera ver. Aquí podemos ver, por ejemplo, unos contrabandistas en las fronteras pirenaicas que oían muchas veces cuando iban con el fardo por las noches a la lechuza, al mochuelo boreal, a la lechuza de Teilman, la oían en muchas entrevistas, hablábamos con antiguos contrabandistas, porque ahora contrabandistas que van a pie por el monte ya no hay
casi ninguno, pero sí aún quedan testimonios, y decían, cuando les poníamos en una radiocassette, que mucha gente de vosotros ya no sabréis lo que era posiblemente un cassette, pues poníamos el cassette y decían sí que hemos oído, pero no hacíamos mucho caso. No, algunos de ellos se santiguaban y seguían su camino. Muy bien. ¿Dónde vive nuestro mochuelo? En todo el mundo es ampliamente distribuido por la región holártica, como veis en esta franja, de lo que son los bosques, principalmente de la taiga de coníferas del hemisferio norte. Pero también zonas más marginales, pues hacia el sur, se va hacia los Alpes dinarios, los Cárpatos, incluso llegando a los Cárpatos, y un pequeño testimonio viviendo en nuestros Pirineos. Según Heimo Mikkola, que hizo un libro fantástico en los años 80 sobre la biología de las rapaces nocturnas, ya nos ponía al mochuelo boreal como presente en los Pirineos, pero dejaba abierta una puerta a que fueran ejemplares más norteños de los Alpes y de otras zonas que hacían incursiones hacia el Pirineo. Eso, como veremos después, se ha ido viendo que no era exactamente así. Digo exactamente porque algo naturalmente hay de realidad también. Como decíamos antes, faltaba en muchas colecciones, en muchas publicaciones de las especies ibéricas, de la fauna, en este caso de la avifauna ibérica. Pero sí en una publicación de Miguel Blech, que algunos de vosotros igual conocéis, Animales insectívoros, del año 1892, Imaginaros, sale una descripción y una ilustración que sin duda se refiere al mochuelo boreal. Le llaman níctalo calzado por la misma razón, y en el texto deja abierto también el nombre de lechuza calzada, en catalán oliva calzada, por la razón de llevar calzas de pluma hasta las garras, e incluso no solo dice que está en el norte, Pirineos, norte de la península ibérica, sino también en la cordillera cantábrica posiblemente. Pero no es hasta mucho más reciente que tenemos la certeza y que hemos podido ver realmente al mochuelo boreal en Pirineos. Estaba escondido ciertamente, y es hasta los años 80 que en Cataluña no se observa esta especie. Fijaros que es increíble cómo este mochuelo ha podido estar escondido hasta prácticamente nuestros días, aunque sí es cierto que hay esta cita bibliográfica, y hay otra en Francia, muy cerca de la frontera con Cataluña, de un ornitólogo holandés que en está muy cerquita precisamente de donde yo vivo, en Cerdeña, en los años 60 encontró un nido ocupado por el mochuelo boreal. Bien, ¿dónde vive? Lo hemos desgranado, lo he comentado un poco. Son estos bosques desde la altura media de 1800, 1700 en las umbrías, hasta el límite arbolado en las sierras pirenaicas y algunas sierras prepirenaicas, donde se estudió concretamente fue en las comarcas de la Cataluña más central, el Ripollès, la Cerdaña, el Berguedà, l'Alt Urgell. También se han hecho estudios del mochuelo boreal más tarde en Andorra y también en Aragón. Muy bien, como decíamos, lo repetiremos porque realmente es una especie muy curiosa, muy escondidiza, difícil de ver, difícil de detectar. Aquí podéis ver, por ejemplo, en esta imagen, cómo crípticamente cuesta muchísimo ver la cabeza de este mochuelo boreal saliendo de su nido, de una cavidad horadada por los pícidos, que luego veremos. Y aquí nos habla un poco de lo que hemos comentado antes, de la época de celo, finales de invierno, primavera, y de los bosques que, como decimos, no eran visitados por mucha gente, la verdad. ¿Cuántos mochuelos hay en los Pirineos? Es una pregunta difícil de responder, pero debido a los estudios distintos en Cataluña, los datos
que se hicieron públicos en el Atlas d'Ocells Nidificants de Cataluña, hablaba de 500 a 600 territorios. Territorios quiere decir un macho con su territorio de cría, porque las hembras son nómadas, se conoce que hay menos hembras que machos, y tanto las hembras como los jóvenes, hasta que no se establecen o las hembras no escogen un macho con su territorio, están deambulando por todos los Pirineos, como veremos después, o incluso como pueden ir más lejos, incluso los Alpes. Debido a estos números tan bajos de efectivos, la especie es de interés especial, no es una especie en peligro de extinción, porque hay unos reservorios muy grandes en la zona, como decíamos, de la taiga, de las coníferas, pero sí en estas zonas más meridionales. Algunas de las diapositivas las pasaré más rápido. Hemos hablado ya de dónde cría, en estos bosques profundos, en estos bosques bien conservados, lo mejor conservados posibles. No tienen que ser tampoco, a veces tenemos la imagen de un bosque absolutamente cerrado, ¿no? Tiene que ser abierto, tiene que haber espacio, es un ave no muy grande, pero tiene que tener su espacio para cazar, para evolucionar entre los árboles, con abundancia de fusta en descomposición, muerta, para alimentar a sus principales presas. ¿Dónde anida realmente nuestro mochuelo? Mochuelo boreal podríamos decir que es un ocupa que no construye su casa, sino que es un ocupante secundario de cavidades, así como más técnico a ocupa. Y cualquier cavidad que se encuentra en la madera, en los árboles del hábitat donde habita, pues le puede servir de nido. Principalmente los nidos del pito negro, del picamaderos negro, del pico real. Pero curiosamente, y cuando lo ves entenderíamos lo de curiosamente, también puede nidificar en el nido de un picapinos, del picapinos mayor. Digo curiosamente porque parece más grande el mochuelo boreal que el agujero de un picapinos, pero me remito a lo que os he contado antes. Es un mochuelo que gran parte de lo que vemos son las plumas. Y cuando le ves salir de un agujero, ya sea sobre todo el de picapinos, parece que se haga grande a medida de que va saliendo. Es realmente un espectáculo poderlo ver. Hay otros nidos que no son construidos por los pícidos, en este caso es un nido natural hecho al caerse una rama de un pino, y aquí esta hembra estaba incubando también, aprovechando este nido, y también podéis encontrar, y nosotros hemos encontrado, estos nidos que datan ya de muchos años, algunos de ellos, que son nidos originales de pícidos, de pájaros carpinteros, pero que el hombre, el trabajador forestal, con una hacha de mano, lo que hacía era hacer grande estos agujeros para expoliar, para quitar los huevos de los pícidos, de los pájaros carpinteros. Se hacía principalmente por dos razones. Una de ellas era para aprovechar incluso los huevos, porque pues bueno, eran épocas que no se tenía casi para comer o para comprar tan directamente en los supermercados, y la otra porque se creía que así se hacía un bien al bosque, porque identificaban al pájaro carpintero con un destructor de la madera. Después hemos ido viendo seguramente que los pájaros carpinteros lo que hacen precisamente es evitar que las auténticas plagas de los insectos xilófagos se destruyan, se coman la madera, pero en ese caso se identificaba de otra forma. Nuestro mochuelo boreal caza principalmente de noche, como decíamos, casi en la oscuridad total, y se alimenta, es un gran especialista de los pequeños mamíferos, de los micromamíferos, topillos, ratoncitos de campo, lirones, es lo que destruye, lo que captura más. Como los talpones, los topillos,
los talpones que llamamos nosotros y los ratoncillos y lirones están sujetos a unas oscilaciones muy importantes demográficas, en años que no hay mucho topillo o no hay mucho roedor, también puede cazar, aprovecharse de algunas aves, algunos pajarillos forestales como hasta el tamaño, por ejemplo, de un torto, empezando por no sé cómo se llaman ahora mismo, las mañarengas me salen los parus, son los carboneros o los herrerillos, exacto, así. Aquí tenemos unas egarópelas que tienen los restos de las diferentes especies que se ha comido. Y algunos estudios que hemos podido hacer de la dieta precisamente, esto es una caja nido, fijaros que juntamente con la puesta de estos huevos de mochuelo, pues hay hasta 4, 5, 6, 7, 8 o incluso más restos haciendo despensa de los pequeños. De hecho, todo lo que había en esa caja que habéis visto está aquí. Hasta 6, 7, 8, hasta 13 presas en la despensa de un mochuelo boreal. Una curiosidad del mochuelo boreal que hace con sus presas en épocas de mucho frío es que como quedan congeladas en sus nidos, para poder aprovecharlas después, o bien darlas a su pareja o a sus pollos, las incuba con su cuerpo para descongelarlas. Es una adaptación de esta especie de la despensa al frío. No me voy a extender en algunas de las fotografías, pero para que lo sepáis, o si queréis hacer alguna pregunta después, también se participó en el SEMICE, en el seguimiento de estos micromamíferos, para saber pues, qué especies eran más abundantes o había en los distintos territorios de mochuelo boreal. Por desgracia, muchas de nuestras especies emblemáticas o bioindicadoras pues, tienen sus amenazas, por eso hay pocas o, por desgracia, muchas de ellas están a punto de desaparecer. En este caso tenemos el desconocimiento de la presencia de la especie, la baja densidad de las cavidades para hacer el nido, una gestión forestal que hasta el momento ha sido pues solo en la parte extractiva, no mucho en la conservación, un alto índice de depredación por parte de los mustélidos, como veremos después, distribución meridional marginal, lo que decíamos, los bosques norteños están en más buena salud, la presencia del mochuelo, y que en los Pirineos, que es un sitio ya marginal y más con el calentamiento global. Y en estos sitios marginales también las comunidades de pequeños mamíferos pues están sujetas a unas oscilaciones demográficas más importantes. Hemos hablado del desconocimiento, de lo enigmático que era esta especie, de lo desconocida hasta muy reciente. La falta de cavidades ahora se está poco a poco, de manera natural, pues estamos dejando de tener muy despacio este problema. Se está restableciendo quizás unos árboles maduros con más pícidos, pero como es lento y como tienen que ser árboles grandes, aunque los bosques nos crecen, aún nos quedan años para que pueda haber más agujeros naturales. La destrucción del hábitat es absolutamente, evidente con sobre todo talas extractivas, de manera realmente, como podéis ver, ¿por qué no decirlo?, destructivas. Pensar que aunque se dejen árboles así con esta cavidad de pito negro, al quedar desprotegidos, cualquier vendaval, cualquier nevada, acaba después con estos árboles que están débiles y que no estaban acostumbrados a recibir tanto viento, al quedar aislados, isolados. Y también necesitan sombra porque hemos encontrado alguna vez, por desgracia, algunos pollos que mueren de calor a finales de mayo si no tienen la sombra de otros árboles. La depredación es importante, aunque natural, para esta especie. Aquí tenemos un nido que había estado ocupado por el mochuelo boreal y aquí tenemos una
una marta que también lo ocupó y que es el principal depredador de esta especie. La distribución meridional marginal, ya lo hemos hablado, su relación con el calentamiento global es evidente y seguro que lo habéis pensado. Claro, una especie que necesita tan bajas temperaturas o que necesita que no haya unas oscilaciones muy claras de temperatura, igual que para la perdiz nival, por ejemplo, pues en estos sitios tan meridionales, que son su máximo meridional de su distribución, pues aquí están realmente en un equilibrio, en un aislamiento realmente problemático. No lo he dicho, Juan, y a todo el mundo, pero si queréis interrumpir en algún momento, y eso no hay ningún problema, ¿eh? Interrumpís, preguntáis algo, os lo digo porque que no quede todo para el final y eso. Pues vamos a aprovechar. A mí me ha impresionado lo de los 5 huevos que había ahí y lo de incubar los ratones, ¿no? Los topillos, me parece una cosa, un detalle que yo no conocía. Bueno, pues mira, yo tenía por aquí a Vicky, bueno, preguntaba por sitios concretos en el Pirineo donde se pueda ver. O sea, ya quiere organizarse alguna excursión. Supongo que es más oír que ver, ¿no? Porque para verlo Sí. tú también te costará bastante. Sí, verlo es difícil. Bueno, con suerte y con paciencia y una caña se pueden hacer muchas cosas, pero es difícil. Oírlo es más fácil, es cuestión de ir casi todos, bueno, casi todos, las grandes zonas me refiero, no los bosques pequeños, pero casi todas las grandes zonas de bosque de conífera que esté bien conservado, así tanto abeto como el pino negro, pues es susceptible de poder oír el mochuelo boreal desde mediados o finales de febrero hasta finales de abril aproximadamente. Nosotros, claro, lo que conocemos más, yo lo que le diría es que si viene en la zona de lo que es el Pirineo Axial, en la Cerdaña, toda la zona que va desde los macizos del Puigmal hasta Andorra y pasando hacia el Pallars, pues aquí sabemos seguro que hay mochuelo boreal. También hemos colaborado con gente de Aragón, en el macizo de la Cotiella, toda aquella zona fuimos una vez y también había mochuelo boreal. Está ampliamente distribuido. Lo que es más problemático es seguramente lo que es la densidad. La densidad es relativamente baja, se asocia así por grupúsculos, digamos, y luego hay zonas más amplias que no hay. Mira, aquí veo una pregunta de Mónica y después Paco quiere hablar en viva voz. Bueno, lo de Mónica es, pues, el cambio climático, el calentamiento, ¿les estará afectando? Esto un poco se complementa con una pregunta que quería hacerte yo, que si había probabilidades de expansión a otras sierras y demás. Sí, suponemos que seguro la relación y que le afecta el calentamiento, el cambio climático, le podemos llamar como queráis. Porque lo que decíamos, ya sin calentamiento global, aquí ya está de manera residual. Imaginaros si lo que hacemos es acelerar un proceso que ya está funcionando de manera natural. Podríamos decir que el mochuelo boreal, la perdiz nival, el urogallo, algunas de estas especies de manera natural están como retrocediendo hacia el norte. Y entonces lo que estamos haciendo seguramente con el calentamiento es empujarlos. Paco, te bajo la mano, ¿quieres hablar? Te pongo el audio si quieres. Bueno, sí, no, la pregunta era para Ángel, ¿qué técnicas se utilizan para la detección del mochuelo boreal y de los nidos? Porque una rapaz nocturna tan pequeña no debe de ser fácil, seguro que tendrá algún truquillo por ahí. Cuéntanos. Sí, bueno, de hecho, en la presentación se ve cómo hacemos lo de las escuchas nocturnas, que dentro de un momento podemos ponerlo. Cuando decide, bueno, hay varias razones por las cuales puedes hacer una prospección en cuanto a escucha nocturna. Una es que tú quieras saber si en un sitio determinado hay mochuelo, pero cuando es cuestión de buscar, lo que haces es conociendo el hábitat óptimo, pues eliges zonas donde hacer las escuchas nocturnas para ver si realmente hay un macho cantando. Esta sería
la técnica de siempre casi y la que sigue funcionando mejor. Bueno, sigo yo. Pues mira, tengo aquí a Ana, que dice que interesantísima charla, ha llamado mi atención la acumulación de alimento, como a mí antes, Sí, en ¿no? el nido. Entiendo que es un comportamiento orientado a la alimentación mientras se incuba. Lo hace en forma de pregunta. ¿Incuban ambos progenitores? No, solo incuba la hembra y en este caso, pues cuando haya mucha abundancia de caza, se almacena en desván, o sea, en despensa, como decíamos, por varias razones. Una, lo que vemos en este nido, que son hasta 13 presas que hemos visto, están a la espera de la eclosión de los huevos, ¿eh? Pero incluso antes de la puesta también hay lo que es la ofrenda del macho de dar alimento y de preparar el nido con presas para que la hembra vea que es un buen cazador. Básicamente serían las dos opciones de despensa de esta especie. Y Jorge Rodríguez pregunta que, bueno, sí, dice aquí que si suelen ocupar las cajas nido, entiendo que Sí, preguntará por el sí. porcentaje, porque ahí es evidente que en las fotos se ve que sí, ¿no? Funcionan muy bien las cajas nido porque creemos que por dos razones claras. Una, por falta de cavidades naturales, porque las cajas nido les ponemos donde faltan los agujeros naturales, y la otra es por el espacio, que naturalmente es un lujo para el mochuelo una caja nido. Vale, bueno, tengo, mira, suelen ocupar, mira, sí, José Luis, que no debe poder hablar, pero pregunta, dice, a la hora de buscar individuos tanto observados como escuchados, ¿cuál sería un ambiente óptimo aparte de la altitud y qué especies de árboles le interesan más? En otros sitios de Europa se han encontrado más también en caducifolio, pero nosotros en Pirineos prácticamente es conífera, desde el pino silvestre, sobre todo luego el pino negro y abeto y abetales, y que son bosques maduros y si pueden ser viejos, con abundancia de madera muerta en descomposición, con abundancia de presencia de micromamíferos y a partir de la altitud que comentábamos. A partir de las umbrías 1700-1800 hasta el límite arbolado. Sí, Gonzalo ha preguntado, ¿a las cajas nido no pueden acceder los mustélidos? A una caja nido pelada, digamos que sí, y lo que se hizo en los últimos años es intentar, aunque difícil, algunas estrategias antidepredadores, tanto para las cajas nido como para los árboles naturales. Pero es costoso. Una marta es difícil conseguir que no entre. Claro, es suficientemente hábil, ¿no? para Y buscársela. además, normalmente poníamos, o en algunos árboles que están más solos se pueden poner placas o piezas que resbalen del tronco, pero como sabéis, las martas con un árbol puede saltar de copa en copa y puede bajar, es difícil realmente. Bueno, es que sería incluso muy costoso y poco viable. Aparte que aparte que no debemos olvidar que entra dentro de la naturaleza también el hecho de que sea depredado el mochuelo. Lo que pasa es que, claro, cuando es la especie que te ocupa y que tú le pones pasión y cariño también, pues lo ves como una tragedia. Pero tampoco es tan tragedia, digamos. Las martas también tienen que comer. Vale, otra vez Paco, le tenemos aquí. En el Alto Pirineo debe ser la rapaz nocturna más pequeña. ¿Qué tal se lleva con los cárabos? Se llevan mal. Y esto hemos visto en los últimos años, no sé si con influencia directa del calentamiento, pero hemos visto que el cárabo va subiendo de cota y va arrinconando a nuestros mochuelos boreales. Y naturalmente el cárabo es un depredador natural del mochuelo boreal, del mochuelo común, de otras rapaces nocturnas, igual como lo es él, pues del búho real. Las rapaces nocturnas, todas entre ellas, naturalmente con la incidencia clara del tamaño, pero se cazan unas a las otras. Vale, Francisco Punzano dice, ¿cómo se llega a determinar la superficie territorial
aproximada que ocupa cada macho y si existe rivalidad entre ellos para ocuparla. Sí, de hecho no tenemos claro cuánto ocupa un territorio de mochuelo, porque dependiendo de las características del bosque, hemos encontrado desde un punto, igual, para que como ejemplo os lo digo, desde un punto de escucha, igual puedes escuchar 3 machos en distintas direcciones y que se van marcando y naturalmente además son de lo que más cantan cuando están cerca, que hay fricción. Pero bueno, estamos hablando de territorios, lo que es de cría, relativamente pequeños. Se calcula unas 2 hectáreas. ¿Existe algún indicio en el suelo que ratifique que un hueco se encuentra ocupado? Que un hueco se encuentra ocupado por el mochuelo boreal. Sí, si hay algún indicio en el suelo, me imagino que serán agrópilas y demás. Normalmente no, porque cuando hay indicios en el suelo es muy mala señal, porque normalmente los indicios nos indicarían que ha habido una depredación del nido. Las agrópilas normalmente van un poco más lejos a generar la agrópila de los adultos, y los pollos realmente sus excrementos y agrópilas están en el nido. Los nidos de mochuelo, como otras rapaces nocturnas, como sabéis, no son precisamente muy pulcros, pero sí hay una cosa que es interesante y que tiene relación con eso, que es que a veces en las bocas de estos nidos o cajanidos se ven moscas. Precisamente puede ser un indicio, es un indicio que nos hace pensar que están ocupados por mochuelo. Bueno, transmito aquí lo que dice otra vez Paco. En la última revista SEO aparece que en febrero de 2020 se han detectado 2 machos territoriales en la umbría de la Sierra de Guara. ¿Indica una expansión o falta de estudios? Es su pregunta. Yo creo que es falta, pues bueno, claro, es muy aventurado decir eso, pero yo creo que es falta de estudios, porque en los sitios que se prospectan muchas veces va saliendo. Aún así, las sierras prepirenaicas no es extraño que aún tengamos mochuelo boreal. Este fuego está creciendo en participación y creo que sería bueno continuar para poder completar la exposición. Adelante, Ángel. Bueno, estábamos hablando de la demografía de las comunidades de pequeños mamíferos, que ya lo hemos dicho. Aquí abajo veis un indicio de pequeños. Los objetivos del proyecto era conocer mejor a esta especie y su distribución, revisar las medidas de conservación, comparar genéticamente, después veremos, con las poblaciones pirenaicas con las del resto de Europa, difundir el conocimiento mediante publicaciones, actividades educativas, etcétera, etcétera, y unificar criterios y métodos de investigación en todo el territorio que ocupa la especie. ¿Cómo, aprovechando un poco alguna pregunta que habéis dicho, cómo se localizan estos territorios? Mediante escuchas nocturnas principalmente. Durante el día se determina en dónde y por qué quieres hacer la escucha nocturna, y entonces al atardecer, al anochecer, se visita este posible punto o distintos puntos en una ruta para poder escuchar el canto del macho. ¿De acuerdo? Ahora, si sois tan amables, Juan o quien sea, a ver si podéis escuchar bien el canto del macho. El canto territorial del macho es lo que llamamos pitar, silbar, pitar, que sería esto. Muy bien, este es un sonido, como podéis ver, una especie de balbuceo, que recuerda un poquitín a la bubilla, un poco más melancólico quizás, con estas pausas, y esto se identifica como el canto del macho territorial. Eso es cuando escuchas eso, sobre todo si no has intervenido de ninguna forma, ni con reclamo, ni con nada, es cuando realmente tienes un resultado muy positivo en el sentido de que posiblemente te encuentras en el territorio de cría o posible cría de un macho. Se han identificado diferentes cantos, dependiendo un poco, intentamos saber lo que quieren decir. Os voy a poner un canto que es casi igual que el pita, pero que es un poco más frenético, el trincay. Como podéis ver o como habéis oído, supongo, espero, es como
distintas estrofas del canto territorial del Pita, pero sin pausas, enlazadas. Este canto se atribuye a la máxima excitación de un macho con posible presencia de incluso la hembra, en la cual pues, la tiene cerca o le quiere enseñar su nido, su árbol nido, la quiere engatusar. Es en el momento de máxima excitación, es un canto de noviazgo, digamos. Tenemos unos reclamos de inquietud. Que, como veis, enlazaba con un pita normal, y me gustaría que escucharais con atención estos gritos agonísticos. Agonístico es agresivo, es de echar fuera, de límite. Algunas veces para otro macho, o incluso si te oye hablar, supongo que como no nos tiene muy identificados, algunas veces viene y a nosotros también nos hace el grito agonístico. Escuchadlo con atención, si sois tan amables. A mí me gusta especialmente. Muy bien. Bueno, luego lo que hacíamos era naturalmente, pues, completar, llenar una ficha de escucha con los distintos parámetros y datos que se hacían. También en lo de unificar criterios se hizo formación, se hicieron charlas para los agentes rurales, para todo el mundo que tenía relación con la montaña, con los bosques. Si alguien tiene alguna pregunta sobre eso, lo podríamos decir. Otra manera más moderna, entre comillas, que se intentó, y en su momento, digo intentó porque ya veréis que el resultado fue positivo, pero poco viable, era el fototrampeo. Estamos hablando de hace más de 10 años, de hace 15 años, que se empezó con el fototrampeo en el mochuelo boreal, y veréis que éramos casi pioneros. La cosa ha cambiado un poco. Pero bueno, os voy a poner algunos resultados que como mínimo yo encuentro muy, muy, muy simpáticos. Aquí tenemos el fototrampeo con nada. Pues bueno, teníamos la foto anterior que no teníamos nada. Aquí tenemos una garduña mirando a cámara. Salgo de nuevo a ver qué. Si quieras, mientras escucha la pregunta de Ramón para contestarla cuando quiera. Sí, sin duda, sin duda. Dice Ramón Sala, sobre el lenguaje de las aves y su capacidad de comunicarse mediante sonidos, ¿hay estudios comparativos? ¿Y cuáles son los que más información, a ver un momento que se me ha ido, los que más información distinta emiten? ¿Este mochuelo tiene algún aviso útil para otras especies? No, la verdad es que no lo desconozco absolutamente. No sé, aparte de estas interpretaciones básicamente que os he puesto, y de un reclamo que hacían los pollos para pedir comida, típico de pidolar, de pedir. La verdad es que no hay que yo sepa un estudio, y quizás en los países nórdicos y eso, que hay mucha abundancia de mochuelo boreal, hay algunos estudios en relación a esto, pero lo desconozco. Ahora, vale, la gorduña más de cerca, que decíamos. Más cerca, sí. Vale, un cazador de setas, un aficionado buscando setas. Aquí tenemos un zorro un poco lejos, se ha acercado más, aún se acerca más, y aún más ya oliendo directamente a la cámara, como podéis ver, Esto es una marta que entre la niebla. Creo que aquí, es que me estorba, creo que hay un pico picapinos, como podéis ver, que se acerca también. Un arrendajo, me gustaría contaros un día, pero tendríamos que estar toda una sesión, la historia con este arrendajo, que, bueno, estuvimos días y días jugando al gato y al ratón, no, al ratón y al arrendajo. Era el que se consumía todos los ratones que había. Y el mochuelo sin aparecer. La cierva, unas vacas pardas pirenaicas, un motorista fuera de control y de pista, con otro motorista.
con otro motorista. Y finalmente, una ala sospechosa, no sé si la podéis ver, espero que sí, y aterrizó el mochuelo boreal. Costó muchísimo, la verdad es que vimos que no era quizás muy viable, al menos de momento, la detección con trampeo, pero fue divertido. Entre el arrendajo y otras curiosidades, fue lo suficientemente divertido. Pero no me he enterado, ¿pusisteis algo para atraer o simplemente esperabais que bajara ese poco? Cebo vivo, poníamos ratones, Ahí, ratones de laboratorio. No sé si vale, aquí vale. podéis ver uno. Sí, 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 y se lo llevaban los bichos, los Y otros se lo animales. llevaba y hasta, bueno, todo el mundo menos el mochuelo boreal. Pero bueno, al final sí. Sobre todo, ya te digo, el arrendajo y los carnívoros. Pero bueno, fue interesante en este sentido y al final sí que sacamos este resultado positivo. Pero ya te digo, no era viable a nivel de esfuerzo, digamos. Muy bien. Una vez tienes localizado... ¿Cuánto tiempo tardó el mochuelo en salir en las cámaras? Pregunta Vicky. Unas 3 semanas, no sé. ¡Uah! Vale. Una vez se localizaban los territorios de cría, el macho cantando, como hemos visto, sobre todo con la escucha nocturna, se procedía a hacer las batidas. Las batidas es realmente peinar el bosque en busca de las cavidades, en busca de los agujeros para ver si estaban ocupados. Se ponía una cámara endoscópica con una percha y se intentaba pues localizar y observar, certificar que ese nido estaba ocupado. Bueno, una vez localizados los nidos, se procedía no siempre, pero los más accesibles, al marcaje de los individuos con anillamiento científico, y durante una época también se les extrajo un poquitín de sangre para un análisis genético. El anillamiento nos dio un resultado curioso. Solo hemos tenido 2 recuperaciones de individuos anillados. Uno fue en la misma zona, solo a unos pocos kilómetros el uno del otro, pero curiosamente en una colaboración en Huesca que hicimos, pues al cabo anillamos aquí una hembra en 2005 y al cabo de 11 meses la encontramos en Camprodon, en la provincia de Girona, a 150, en línea recta, más de 150 kilómetros de distancia. Esto, bueno, nos dio idea de la conectividad de todo el Pirineo en cuanto a macizo, en cuanto a hábitat del mochuelo boreal, y también la certeza que ya sabíamos por bibliografía de que las hembras son nómadas, no son fieles a ningún macho ni a ningún territorio, sino que deambulan, son nómadas y deambulan por los Pirineos hasta que encuentran un sitio, un sitio acorde con sus necesidades para criar ese año. Aprovecho a preguntar, dice que ¿sí? Si tienen preferencia por alguna altura del nido, eso lo pregunta otra vez Vicky, y Miguel Ángel dice que si no responden a reclamo sonoro con canto de su especie grabado para traerlo o hacerlo responder. Empiezo por la segunda. Sí responden al canto. De hecho, poníamos reclamo cuando no tienes ni idea si hay o no hay mochuelo. A veces te contestan con el grito agonístico que comentábamos. Incluso pueden venir, si están especialmente excitados, pueden venir de bastante lejos, incluso de hacer varios... Bueno, si te oyen a 2 kilómetros, igual vienen, incluso, no siempre, pero algunas veces. No, en principio no, porque como los nidos escasean, podríamos decirle así, pues entonces ocupan los nidos que pueden. Sí que es cierto que si hay muchos nidos o muchas cajas, escogerán la que les guste más, pero bueno, hemos encontrado nidos apenas a 2 metros del suelo y hemos encontrado a 8 o 9, como el pito negro, por ejemplo, que lo hace a mucha altura. Nosotros las cajas nido, siguiendo con esta evidencia, las pusimos a una altura media. Una altura media porque así también no era un problema muy grande a la hora de hacer nuestro trabajo de seguimiento, porque claro, si pones la caja a 10 metros es un problema muy grande. Y lo que decíamos antes, la Marta, si fuera algún animal más, no tan arborícola, digamos, pero la Marta le da igual que sea a 8 metros que a 10, que a 4.
no hay mucha diferencia para ella. Bien, solo resumiendo muy rápidamente, lo de las pruebas, lo de la extracción de sangre, las pruebas genéticas dieron como resultado que los mochuelos boreales pirenaicos, digamos, no eran tan pirenaicos como igual nos creíamos nosotros. Eran prácticamente idénticos al resto de Europa. Eso nos hacía pensar, volviendo quizás a Jaime Micola, que sí que ha habido un flujo, o hace muy poco, o aún lo hay, de un flujo entre las distintas poblaciones, tanto pirenaicas, los Alpes o las escandinavas. El seguimiento de las cajas nido se hacía exactamente igual que en los nidos naturales. Aquí no sé si se accionará, también lo pasaré. Había un nido del interior de una caja nido. Se ve movimiento. ¿Este se ve? Sí, se ve y se le ha oído. Fantástico. Esto es una hembra que está incubando y que el macho le ha traído un aporte en forma de alimento. Los nidos también se hicieron unos vídeos exteriores para ver el movimiento fuera del nido. No es National Geographic, como podéis ver, porque, bueno, la tecnología es la que era. No sé si se acciona el vídeo. Juan, ¿se acciona? Pues espera, ahora mismo sí, se le ve volando entrando en el nido. Exacto, esto es un aporte parecido al que hemos visto a la caja nido, pues el macho le ha llevado seguramente un ratoncito o otra presa al nido. Es curioso cómo destaca el agujero por el calor, entiendo yo, claro. Sí, bueno, es el reflejo del infrarrojo. Ah, vale. No sé si veis ahora otro vídeo. Sí, está en la rama. Vale, ahora se pasará el ratoncito de las garras al pico y va a hacer el aporte a una caja nido que hay, que es esto oscuro de la mano derecha. Fueron muchísimas horas de grabación, pero realmente es que, bueno, pudimos ver y certificar muchísimo comportamiento muy interesante. Sí, Francesca pregunta, creo que ya habías dicho de esto algo, ¿no? ¿Incuba solo la hembra o incuban ambos? Creo que es la hembra solo, ¿no? Solo la hembra incuba. Sí. El macho lo que hace es ayudar. Lo que hace es llevarlo en manutención. La hembra incuba prácticamente a las 24 horas, pero gracias a estas cámaras, como lo que estáis viendo, también lo que vimos es que hace 1, 2 o el máximo que vimos 3 interrupciones en la incubación. Supongo que salía más que nada a estirar las alas, podríamos decir así, y yo qué sé, y pues hacer alguna necesidad fisiológica, aunque lo hacía dentro del nido seguro por las horas, pero que se interrumpía de 1 a 3 veces cada 24 horas. Porque como hicimos cámaras 24 horas, pues pudimos ver que salía, cosa que no sabíamos tampoco, que la hembra salía del nido, dejando estos 5 o 10 minutos la puesta. Aquí no sé si se ve este también de vídeo. Este es de muy mala calidad, pero vamos a ver, he puesto los rombos porque es una cópula de mochuelo boreal. Sí, se ve un poco de calidad regular, pero como le brillan los ojos... Sí, la calidad es muy justa, pero bueno, es el que tenemos. Aquí certificamos que las cópulas pues, son exactamente en el territorio de cría, muy cerca del nido, que como podéis ver es esta caja de aquí, unos días o unas semanas, creo que eran 12, 13 días antes de la puesta del primer huevo. ¿Qué diámetro de entrada funcionan las cajas nidos? Pregunta JJ. Las cajas nido funcionan, el mínimo es 6 centímetros aproximadamente, incluso algo menos también entraría, pero con dificultad, y claro, al máximo no hay máximo. Lo que hacíamos nosotros pues era 7, 8. La cavidad del pito negro, por ejemplo, es mucho más grande, pero claro, entonces también se favorece el hecho de que un depredador, una marta, pueda entrar. La marta también entra en el de 7, por eso. No sé si todas las martas, pero la mayoría de ellas sí. Es un problema realmente porque es una gran cazadora, gran detective y fantástica y ágil arborícola, o sea que es muy complicado. Vale, mira, Michel está preguntando, estoy combinando tus diapos con las preguntas. No, perfecto. Sí, ¿no? Michel, que es otro de los relatores antiguos,
Dice, ¿habéis hecho marcaje telemétrico para saber hasta dónde se dispersan o van las hembras y juveniles? Sería interesante para saber si es una población aislada, pirenaica, o hay intercambio genético con los centros europeos y o septentrionales. Estoy totalmente de acuerdo. Sería interesantísimo, solo se hizo en su momento algunas pruebas. El problema en ese momento, estamos hablando de hace unos años, era que técnicamente era complicado por el hecho de que, bueno, se probó el seguimiento satelital y claro, en los bosques cerrados se perdía la señal, pero ahora sí, bueno, digo ahora y antes muy claramente porque en todo este proyecto, por desgracia se frenó con la antigua, con la crisis de antes, digamos, no la de ahora. Entonces era una de las cosas que se estaban barajando, que se querían hacer y que de hecho tenemos en el tintero de poder hacer, de poder marcar algunos, tanto jóvenes como adultos, incluso algún macho, que aunque pensamos que son fieles al territorio, también saber si hay flujo, si hay intercambio de machos, etcétera, etcétera. Y más aún también, o sea, y también lo que apuntan para ver si incluso es capaz de irse pues, a los Alpes. En cuanto a unos desplazamientos muy largos, lo que sí se ha hecho ya bastantes, no muchos individuos, pero sí es el anillamiento científico y de momento, hasta el momento, no ha salido un desplazamiento largo, más allá del que he comentado de la hembra de Aragona a Girona, que tampoco es tanto. Ok. Bueno, dice, las parejas son las mismas, entiendo que sí se mantienen fieles, ¿no? Cada año. No, en este caso lo que hemos podido ver es todo lo contrario. Por ejemplo, algunos territorios muy buenos, digamos, que le llamamos vulgarmente, muy fieles de macho, igual 6, 7 años seguidos o con intervalos de un año que hemos encontrado reproducción en el mismo territorio, siempre han sido distintas las hembras. Nunca hemos encontrado repetida una hembra en un territorio o en un nido. Nunca. Lo cual no quiere decir que no pueda pasar, pero que hasta ahora nunca. Aquí no me voy a extender nada, solo hablar un poco de que las nuevas localizaciones se hicieron a través de estas 246 escuchas, 14 nidos que se encontraron, 30 nidos ocupados naturalmente con distintos años, 126 huevos, un máximo de... Esto es muy curioso porque fijaros que si os ha impresionado la puesta de 5 huevos, nosotros encontramos en un nido natural 11 huevos de mochuelo boreal. Lo que pasa es que aquí casi nos atrevimos a decir que no son puestos por la misma hembra. Hemos encontrado hasta 7 u 8 en algunas, que es posible que sí, pero creemos que 11 fue una casualidad de que, hubo una puesta seguramente abandonada y otra hembra igual puso encima, porque además depredaron este nido y no pudimos certificarlo. No llegan a compartir, como se ha dado algún caso en otros bichos, a compartir nido. No, en principio que no tenemos constancia ni bibliográfica ni nuestra. Ok. 51 pollos volaron de estos 126 huevos. El máximo de una caja nido fue de 6 que volaron. Esto nos da 4,2 huevos por nido, 1,7 pollos volantones. El éxito de reproductor en este parámetro sé que no llegaría al 0,40, que sería como una especie un poco más grande, podemos decirlo así. Creo que una de las razones por las cuales, sin duda, es el alto índice de depredación que no deja que este parámetro pues, sea superior. Si alguien tiene alguna pregunta, y si no, es una cosa muy... Divulgación sobre la especie se ha hecho bastante, creemos, no suficiente, pero hemos intentado pues, dar a conocer la especie, su situación, medios de comunicación, educación ambiental, publicaciones, y para terminar, como habéis podido ver seguramente que es una especie, creemos que muy bella, os pongo algunas fotografías para que veáis cómo es. Decir que en Finlandia, en finés, le llaman, no sé pronunciarlo, helmupolo, algo así, que quiere decir mochuelo con perlas, perlado, por estas manchas,
por estos lunares color blanco que tienen. Es precioso, es muy difícil verle. Muchas veces sabes dónde está y incluso si cierras los ojos ahora mismo no le podrías ver en este abeto joven. Es muy críptico, realmente un maestro del camuflaje y muy silencioso. Es difícil de ver. Aquí porque lo tenemos absolutamente sorprendido de día, pero fijaros en las perlas que comentábamos. Decimos que su disco facial está interrumpido en la parte superior con estas cejas que le dan un aire como de sorpresa. Es un carácter nocturnas que son mucho más circulares, sus pabellones orbitales. Estos son pollos y abolantones, que en este caso les molestamos para niñarlos y luego los volvíamos al nido. La hembra que habéis visto antes en este agujero, José Luis Salabarri nos cedió la foto que vino a hacer con nosotras. Esta es de Iñaki Ralanzón en una caja nido. Esta es de Enric Badosa en una caja nido, nuestro anillador y miembro de Lutra y de la asociación que hacíamos. Y esta también es de fototrampeo que hicimos con Iñaki Ralanzón, que quedaron, la verdad, que muy espectaculares. Sí, sí. Y esta es una curiosidad que me enviaron no sé exactamente el sitio, me enviaron, creo que es cerca relativamente de aquí, en el Capcir, en el Pirineo francés, que enviaron un mochuelo boreal, como podéis ver, con albinismo absolutamente blanco. Una curiosidad que la verdad es que no tengo contacto directo, me la hicieron llegar y bueno, la tengo como un tesoro. Me gusta muchísimo esta foto y en las charlas siempre intento ponerla. Qué bueno, qué bueno. Bueno, las fotografías, aparte de algunas de nuestras que son las peores, hemos contado con gente que han venido a hacer fotos, que han cedido fotos, como Iñaki, Jorge Gasman, José Luis Salabarri, Antón Nuñó, que es un amigo, los es de Eloisa Mateu, de Alosa, que hicieron grabaciones, e incluso hemos ido a grabar también con ella Mochuelo Boreal, y quería tener un especial recuerdo a Luis Dantar, que era nuestro fotógrafo y amigo de cabecera, y que por desgracia nos dejó en un terrible accidente hace unos años. Valga como recuerdo. Exacto. Pues... Y muchísimas gracias por la atención de todos, que aunque no he podido notar la presencia y la escalfó, no he podido notar vuestra presencia en cuanto a ánimo y a temperatura, pero bueno, ahí estáis. Sí, efectivamente, entre entradas y salidas hemos tenido más de 50. Este es el tercer fuego de la tercera temporada y de momento va subiendo, lo cual da mucha alegría y mucho ánimo pues para seguir. Mira, como hay, de repente hay 10 nuevos mensajes, no me atrevo a decirlos todos porque ya estamos fuera del límite. Bueno, algunos te dicen que vaya paciencia, pero lo de las 3 semanas para poner la foto. ¿Cuántos sois en el equipo? Te preguntan. El equipo, bueno, el equipo así, más equipo, digamos, 5 éramos. Ahora Lutra ya no está, bueno, por lo que os digo yo de la crisis galopante, pues se frenó un poco, pero éramos 5 personas. Qué bueno. Éramos David, Enric, Ana, Rosa y yo. Bueno, ahí queda. A los cuales envío un saludo y que sin ellos, naturalmente, eso no sería posible tampoco. Bueno, hay una última pregunta y el resto ya son 777, que son aplausos, 1.000.000 de gracias, 1000 gracias, ese calor que no sentías, ahora lo tienes ahí, es que ricasco, muy interesante, muchas gracias, molte grazie. está que bulle. La última pregunta es, ¿dónde localizar egagrópilas? ¿En tocones? ¿Dónde crees que es más probable encontrar egagrópilas? Nosotros fuera del nido no hemos encontrado muchas. Algunas hemos encontrado. Y donde suelen estar las egagrópilas es cuando tienes lo más fácil para localizarlas, aparte de tener la suerte, ¿no?, de encontrarla, es cuando tienes un nido localizado que sabes que funciona, pues buscar concéntricamente
posibles perchas que puedas pensar que son buenas para que antes de, o sea, al salir del nido o antes de entrar, pues echen un rato allí y tiren la agagrópila. Nosotros algunas agagrópilas hemos visto incluso cómo las han tirado y entonces la tienes allí absolutamente fresca. Pero no se encuentran muchísimas. Pensar que estamos hablando de una densidad de población relativamente o ciertamente muy baja, lo cual quiere decir que es difícil. Yo creo que también la pregunta igual viene dada por otros rapaces nocturnos que igual tenemos la suerte de encontrar un dormidero muy claro y encontrar un acúmulo incluso. Lo digo porque seguro que existe este acúmulo, pero que sepáis que no lo hemos encontrado nunca. Bueno, pues nos quedamos con todo esto. Como ya estamos muy al límite, te pregunto por ese libro, en tu caso 2 libros, ¿no?, que nos vas a recomendar. Sí. Claro que sí, rápidamente. Que si no me lo pide la gente después. Oye, que no pediste el libro y tal. Vale, pues quisiera recomendar un par de libros muy rápidamente, solo porque podéis buscar la información, pero que son libros que creo que son muy interesantes. Uno es Uñas de cristal, de nuestro malogrado David Gómez Aliter, que también nos dejó hace un tiempo. Es un poco una secuela del Pájaro de barro, que me consta que ya Paco creo que os habló de él, os lo aconsejó, los recomendó. Y este no es un monográfico, sino que habla de muchísimas especies. Entre ellas hay un capítulo muy chulo de David y de Raymond Mariné sobre precisamente el mochuelo boreal y otras rapaces. Y realmente es un libro muy interesante y muy entretenido también, que creo que es importante. Y otro libro interesante y entretenido, aunque con una temática absolutamente distinta, es este de Alan Weisman, que es El mundo sin nosotros, que yo lo he releído ahora, por desgracia, con el pretexto de la pandemia. Este libro nos habla de un posible planeta Tierra sin la especie humana. No es nada apocalíptico, ni nada nuclear, ni postnuclear, ¿eh? Es algo interesante, activo, que desgrana el mundo sin nosotros a partir de ejemplos que ha pasado en sitios, aunque sean pequeños, en que el hombre ya por una u otra razón ha desaparecido. Una lectura creo que muy interesante. El mundo sin nosotros. Pues para los ratos de toque de queda que vamos a tener estos 6 meses, ahí tenemos 2 referencias. Por aquí están diciendo que muy interesante, y Ángel, un magnífico relator. La verdad es que ha sido muy cercano, muy entrañable, nos ha gustado tu relato y nos hemos enamorado de este pájaro al que persigues por las montañas con envidia sana por nuestra parte, porque los Pirineos son maravillosos y bueno, y el pájaro la verdad es que merece la pena. Así que, nada, Ángel, si quieres decir algo más para despedirte, y hago un guiño al siguiente ponente. Fantástico, pues no, yo nada, daros las gracias, que ha sido un placer, que vuestra iniciativa la encuentro interesantísima. Había asistido a un par o 3 de ellas, no a muchas, pero que me ha gustado mucho. He estado muy contento también de poder participar. También, bueno, decir a todo el mundo, a vosotros y a los que nos escuchan, que cualquier cosa que necesitéis, aquí me tenéis para si queréis venir de visita un día, igual podemos ir a escuchar un mochuelo, no se sabe nunca. Aquí estamos para lo que sea. Yo seguro que alguna vez. Intentaremos ser buenos anfitriones. Paco os puede decir qué tal anfitriones somos nosotros. Bueno, Paco ya sabe que yo hago turismo de relatores, así que os voy conociendo personalmente a todos cuando se me da la oportunidad. Estas vacaciones sí que hice algo así. Pues bueno, aquí estamos. Pues genial, muchísimas gracias. Voy a hablar de la siguiente persona y simplemente rápidamente, para no alargarnos más, ella es Evelyn Segura. Ahora es muy conocida porque tiene una serie documental en La 2, ella es bióloga y presentadora del programa Qué Animal, que antes estaba en la televisión catalana y ahora está a nivel nacional. Y hay pocas personas que tengan ese privilegio, tener una serie documental de naturaleza que lleve, pues creo que son ya 6 años, algo así. Nos hablará, y este va a ser el título, del poder de las historias. Y con eso lo digo todo. Lo que me parece súper adecuado pues para un fuego de campamento. Así que no os lo perdáis.
y por favor queremos que la llama no se apague, así que ayudadnos mucho con la promoción también. Esa, aparte de mi esfuerzo, también podría ser el vuestro. Y nada más, muchas gracias Ángel, José Luis, aunque no hayas podido intervenir, Paco por la presentación y todos los que habéis intervenido, pues nada, mil gracias.